Hay momentos en la vida en los que el silencio grita más que cualquier alarido, cuando la traición no llega con el estruendo de un trueno, sino con un susurro tan frío que te congela el alma. Soy Renata, tengo 55 años, y aprendí esa lección de la manera más dura que puede aprender una mujer. Mis manos todavía recuerdan el peso de su cuerpo cuando no podía tenerse en pie. A mi espalda todavía le duelen los dobles turnos que hacía para pagar tratamientos que la seguridad social no cubría del todo. Mi voz se quedó ronca de tantas nanas que le canté a un hombre hecho y derecho que había olvidado cómo tener esperanza. Se lo di todo, mi juventud, mi fuerza, mis sueños. Me volqué en él como el agua en la tierra agrietada, creyendo que el amor podría curar lo que la medicina por sí sola no alcanzaba. El cáncer intentó arrebatármelo. No se lo permití. Mientras otras esposas podrían haberse tambaleado, yo me mantuve firme. Me convertí en su enfermera, su cocinera, su razón para abrir los ojos cada mañana. Cuando las náuseas le dejaban sin fuerzas para levantar una cuchara, yo le daba de comer. Cuando los tratamientos le robaron el pelo y el orgullo, le dije que seguía siendo el hombre más guapo que había conocido. Cuando el dolor le hacía maldecir a Dios y suplicar la muerte, le cogí la mano y le susurré promesas sobre la vida que construiríamos cuando esta pesadilla terminara. Y terminó. Contra todo pronóstico que los médicos me habían explicado cuidadosamente con gráficos, estadísticas y miradas compasivas, sobrevivió. Sobrevivimos. O eso creía yo. Recuerdo el momento exacto en que todo cambió. Fue un martes por la tarde, 3 meses después de su último tratamiento. El sol entraba a raudales por la ventana de la cocina, la misma ventana donde yo solía estar a las 4 de la mañana, bebiendo café frío antes de ir a mi primer trabajo del día. Él estaba sentado a la mesa, con un aspecto más sano del que había tenido en 2 años. Había recuperado el color, había vuelto a tener apetito, estaba ganando peso, reconstruyendo el cuerpo que el cáncer había intentado destruir. Yo estaba fregando los platos, tarareando en voz baja, pensando en cómo habíamos superado juntos la tormenta, en cómo nuestro amor había sido puesto a prueba y había demostrado ser fuerte, en cómo lo peor, por fin, había quedado atrás. Fue entonces cuando lo dijo. Renata, ahora quiero una mujer de verdad. El plato que sostenía se me resbaló de los dedos. No se hizo añicos de forma dramática como en las películas. Simplemente se partió, en silencio, en 3 pedazos en el agua jabonosa. Igual que mi corazón. Me giré para mirarle, con el agua goteando de mis manos, segura de haberle oído mal, segura de que estaba bromeando. Aunque su cara nunca había parecido menos divertida, sus ojos, los mismos que yo había mirado fijamente durante sus peores momentos, ahora me miraban como si fuera una extraña. No, peor que una extraña. Como si fuera algo que se le había quedado pequeño, algo que necesitaba desechar para seguir adelante con su nueva vida libre de cáncer. ¿Qué has dicho? Mi voz salió más débil de lo que pretendía. Ni siquiera tuvo la decencia de parecer incómodo. ¿Me has oído? Necesito a alguien que encaje con quien soy ahora, alguien que se cuide, alguien con energía, alguien... Hizo una pausa, y pude verle elegir sus palabras con cuidado, como un abogado preparando su alegato final. Alguien que me inspire a vivir, no alguien que me recuerde a la muerte. Me quedé allí, de pie, goteando agua del fregadero sobre el suelo de la cocina que había fregado 1000 veces, tratando de procesar lo que estaba pasando. El hombre al que había salvado me estaba diciendo que le recordaba a la muerte. El hombre por cuya vida había luchado estaba diciendo que no le inspiraba a vivir. Hice 2 trabajos para pagar tus tratamientos, susurré, con un nudo en la garganta. Te cogí la mano en cada sesión, te limpié cuando no podías llegar al baño. Te dije cada día que sobrevivirías a esto. Y sobreviví, dijo, levantándose de la mesa con la fuerza que yo le había ayudado a reconstruir. Ahora quiero vivir. La insinuación quedó suspendida en el aire entre nosotros, densa y sofocante. Solo podría vivir de verdad sin mí. Si estás viendo esto y entiendes este tipo de dolor, si alguna vez lo has dado todo solo para que te dijeran que no era suficiente, por favor, suscríbete a este canal. Estamos intentando llegar a los 1000 suscriptores y nos ayuda a seguir compartiendo estas historias.
Comenta abajo con tu ciudad, para que sepa que no estoy sola en esto, porque ese día, en esa cocina, me sentí más sola que nunca en toda mi vida. El divorcio fue rápido. Tenía un abogado preparado antes de que yo supiera que íbamos a necesitar uno. Los papeles aparecieron en la mesa de nuestro comedor como si hubieran sido preparados con semanas de antelación, esperando el momento adecuado para ser entregados. Los firmé con manos temblorosas, todavía incapaz de creer que esto fuera real, todavía esperando que me dijera que era una prueba, una broma cruel, un efecto secundario de la medicación que pasaría, pero él iba en serio, mortalmente en serio. La casa se la quedó él. Estaba a su nombre, comprada antes de casarnos, aunque yo había pagado la mitad de la hipoteca durante 20 años. Mi nombre no estaba en la escritura. Mis contribuciones no importaban. La ley solo veía firmas y títulos, no sacrificio y devoción. Saqué mis cosas a lo largo de 3 días, empaquetando mi vida en cajas de cartón mientras él veía la televisión en el salón. No me ayudó, no me habló. Actuó como si yo ya me hubiera ido, como si ya estuviera borrada de su nueva vida. Pero la peor parte, la que todavía me despierta a las 3 de la mañana con la almohada empapada en lágrimas silenciosas, fue perder a mis hijos. Lucas tenía 17 años. Emma tenía 15. Eran mi mundo entero, la razón por la que respiraba, lo único que me había mantenido en pie durante los días más oscuros de la enfermedad de su padre. Los había criado con cada gramo de amor que poseía. Había asistido a todos los eventos del colegio, incluso cuando el agotamiento hacía que mis huesos parecieran de plomo. Les ayudaba con los deberes a medianoche después de trabajar 2 turnos. Les cosí a mano los disfraces de Halloween porque no podíamos permitirnos los de las tiendas. Les enseñé la amabilidad, la resiliencia, el valor de estar al lado de la gente que quieres, y me los arrebató. En el juicio, su abogado pintó un retrato de mí que no reconocí. Emocionalmente inestable, me llamaron. Incapaz de proporcionar un entorno familiar estable. Cogieron mi agotamiento, el resultado natural de haberme dejado la piel para salvar la vida de su padre, y lo retorcieron hasta convertirlo en debilidad, en incapacidad, en una prueba de que no era apta para ser madre. Tenían testigos. Su hermana, que apenas me había dirigido la palabra en 15 años, de repente mostró preocupación por mi estado mental. Su madre, a quien yo había cuidado durante su propia crisis de salud, testificó que parecía desbordada e incapaz de hacer frente a la situación. Me senté en esa sala del tribunal, con mi mejor vestido, el que me había comprado para la celebración de su remisión del cáncer, y escuché a la gente reescribir mi historia. Quería gritar, quería levantarme y enumerar cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada momento en que había elegido su bienestar por encima del mío. Pero mi abogado me aconsejó silencio. «Déjame encargarme de esto», dijo. «Los arrebatos emocionales no ayudarán a tu caso». Así que permanecí en silencio. Y perdí. El juez le concedió la custodia principal a su padre. A mí me concedieron visitas supervisadas cada 2 fines de semana, como si fuera peligrosa. Como si la mujer que los había acunado para dormir cuando eran bebés, que había besado sus rodillas raspadas y secado sus lágrimas, de repente necesitara supervisión para que se pudiera confiar en ella a su alrededor. Lucas me miró desde el otro lado de la sala con confusión en sus ojos. Emma estaba llorando, pero la mano de su padre en su hombro la mantuvo en su asiento. Quería correr hacia ellos, abrazarlos, explicarles que nada de esto era mi elección. Pero el agente judicial ya me estaba dirigiendo hacia la salida. Salí de ese juzgado bajo el sol de la tarde, y el mundo parecía exactamente igual. Los coches pasaban, la gente caminaba con vasos de café y bolsas de la compra. En algún lugar, alguien se reía. El universo no se había detenido porque el mío se había acabado. Mis amigos, los pocos que había logrado mantener durante el caos de ser cuidadora, desaparecieron lentamente. No sabían qué decir. Mi dolor les incomodaba. Algunos se pusieron de su lado, creyendo su versión de los hechos. Otros simplemente se alejaron, incapaces de soportar el peso de mi pena. Incluso mis padres, que pensé que serían mi refugio, me dijeron que pasara página.
Todavía eres lo suficientemente joven como para empezar de nuevo, me dijo mi madre por teléfono, su voz enérgica con un falso optimismo. Recrearte en esto no ayudará a nadie. Pero, ¿cómo pasas página cuando tu corazón todavía anda por ahí en otros cuerpos? ¿Cómo empiezas de cero cuando las mejores partes de ti viven en una casa en la que ya no eres bienvenida? Alquilé un pequeño apartamento en las afueras, de esos sitios donde las paredes son finas y las alfombras guardan manchas de las vidas de los inquilinos anteriores. Era todo lo que podía permitirme con mi sueldo, ahora que había vuelto a un solo trabajo en lugar de dos. El silencio en ese apartamento era diferente a cualquier silencio que hubiera conocido antes. No era pacífico, no era reparador, era el silencio de la ausencia, de habitaciones que deberían contener risas y discusiones, y el hermoso caos de una familia, pero que en cambio solo me contenían a mí y a mi eco. Cada 2 fines de semana, veía a mis hijos en un punto de encuentro familiar que olía a producto de limpieza industrial y a desesperación. Una trabajadora social se sentaba en un rincón, tomando notas, observando para asegurarse de que no hicieran nada que pudiera confirmar las mentiras de su padre sobre mi inestabilidad. Lucas era educado pero distante, incómodo con la situación artificial. Emma intentaba fingir que todo era normal, parloteando sobre el instituto y sus amigos, pero yo podía ver la confusión en sus ojos. ¿Por qué estaba mamá en esta habitación extraña en lugar de en casa? ¿Por qué no podían venir a mi apartamento? ¿Por qué una extraña tenía que vigilarnos mientras nos abrazábamos? No podía explicárselo. ¿Cómo les dices a tus hijos que el sistema diseñado para protegerlos había sido utilizado como un arma contra la persona que más los quería? ¿Cómo mantienes su fe en la justicia cuando la justicia te ha abandonado? Así que sonreía. Escuchaba sus historias. Ayudaba a Emma con sus deberes de matemáticas en una mesa que no era la nuestra. Le preguntaba a Lucas por sus partidos de baloncesto, a los que no me permitían asistir. Y cuando nuestras 2 horas terminaban y la trabajadora social decía que era hora de irse, los abrazaba fuerte y les decía que los quería, y luego los veía marcharse con su padre, que apenas se daba cuenta de mi existencia. Luego conducía de vuelta a mi pequeño apartamento, me metía en la cama y dejaba que llegaran las lágrimas. No sollozos dramáticos, no el tipo de llanto que trae alivio, solo lágrimas silenciosas y constantes que empapaban mi almohada y no cambiaban nada. Esta era mi vida ahora. Esto era lo que 20 años de devoción me habían costado. Esta era la recompensa por salvar la vida de un hombre, perder la mía. La primera vez que lo vi con ella, estaba comprando en el supermercado donde solía hacer la compra para nuestras comidas familiares. Estaba comparando precios de paquetes de pasta, calculando cuánto podía permitirme con mi presupuesto reducido, cuando oí su risa. Esa misma risa que tanto me había esforzado por traer de vuelta durante sus días más oscuros, cuando sonreír le parecía imposible. Levanté la vista, y allí estaba él, sano, vibrante, de la mano de una mujer que no podía tener más de 30 años. Su pelo era perfecto, con mechas y peinado de una manera que yo nunca había podido permitirme. Su ropa era nueva, a la moda, del tipo que yo solía admirar en los escaparates mientras corría entre mis 2 trabajos. Su piel brillaba con ese tipo de luminosidad que proviene de tratamientos de spa regulares y 8 horas de sueño cada noche. Ella era todo lo que yo no era, todo lo que no podía ser después de haberme vaciado para mantenerlo con vida. Me vio. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo, y luego apartó la vista, riéndose de algo que ella dijo, guiándola hacia la caja como si yo fuera invisible, como si la mujer que le había cogido la mano durante la quimioterapia fuera ahora solo una extraña más en el supermercado. Me quedé allí, con mi pasta barata, paralizada, mientras ellos pagaban por cortes de carne caros y un vino de reserva. El mismo vino que yo solía comprar para ocasiones especiales, antes de que las ocasiones especiales desaparecieran de mi vida. Los vi salir juntos, ella apoyada en él como solía hacerlo yo, y algo dentro de mí se rompió un poco más. Esa noche, no pude comerme la pasta que había comprado. No pude comer nada. Simplemente me senté en la pequeña mesa de mi cocina y me quedé mirando la pared, preguntándome cómo una persona podía volverse tan desechable.
Cómo el amor podía evaporarse tan completamente que la persona que salvó tu vida ni siquiera merecía un saludo educado en un supermercado. Las visitas supervisadas con mis hijos se volvieron más difíciles a medida que las semanas se convertían en meses. Lucas empezó a poner excusas para no venir. «Tengo entrenamiento de baloncesto, mamá», decía por teléfono, con voz incómoda. «Papá dice que no debería faltar». Emma todavía venía, pero ahora era diferente, más callada. Miraba a la trabajadora social antes de responder a mis preguntas, como si necesitara permiso para ser sincera con su propia madre. Intenté preguntarle sobre el instituto, sobre sus amigos, sobre las cosas que solían llenar nuestras conversaciones en la cena, pero sus respuestas eran cortas, cuidadosas. Alguien le había enseñado a medir sus palabras conmigo. Alguien la había convencido de que su madre era frágil, inestable, alguien a quien había que tratar con cautela. Un sábado, Emma mencionó casi de pasada que la novia de su padre se había mudado con ellos. «Se llama Vanessa», dijo Emma, jugando con la pulsera que le había regalado por su último cumpleaños. «Hace unas tortitas muy buenas. Me ha enseñado a hacer una trenza de raíz». Cada palabra era un pequeño cuchillo. No porque Emma las dijera con crueldad, sino porque revelaban lo fácilmente que estaba siendo reemplazada. Cómo otra persona estaba haciendo ahora las cosas de madre que yo había hecho durante 15 años. Otra persona estaba enseñando a mi hija, cocinando para mis hijos, ocupando el espacio en sus vidas diarias que antes era mío. «Qué bien, cariño», conseguí decir, sintiendo que la sonrisa podría partírseme en la cara. «Me alegro de que sea buena contigo». ¿Qué más podía decir? ¿Que me rompía el corazón? ¿Que quería gritar ante la injusticia de perder a mis hijos por una mujer que los conocía desde hacía apenas unas semanas? ¿Que cada detalle que compartía sobre su nueva vida se sentía como otro clavo en el ataúd de nuestra relación? Me quedé en silencio. Sonreí. Le dije que la quería. Y cuando se fue, lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Los meses se arrastraron con una lentitud cruel. Seguí trabajando, pagando mis facturas, acudiendo a mis visitas supervisadas, aunque cada una me dejaba más vacía que la anterior. Existía, pero no vivía. Era un fantasma que rondaba mi propia vida, observando desde fuera cómo todo lo que había construido se hacía polvo. Mis compañeros de trabajo se dieron cuenta. «¿Estás bien, Renata?», preguntaban con preocupación en sus ojos. «Últimamente pareces distante». ¿Cómo podía explicarlo? ¿Cómo podía decirles que había salvado la vida de un hombre solo para que él me arrebatara la mía a cambio? ¿Que lo había dado todo y había sido recompensada con nada? ¿Que el sistema legal había mirado mi agotamiento por el sacrificio y lo había etiquetado como inestabilidad? Empecé a decir que estaba bien. Era más fácil que la verdad. Más fácil que ver sus caras llenarse de lástima o incomodidad. Más fácil que escuchar sus bien intencionados consejos sobre seguir adelante. Encontrarme a mí misma, pasar página, como si renunciar a tus hijos fuera algo que simplemente pudieras decidir hacer, como cancelar una suscripción o cambiar de peinado. Una tarde, 6 meses después del divorcio, volví a casa del trabajo cuando pasé por el instituto de Lucas. Su partido de baloncesto acababa de terminar, y los padres salían en tropel del gimnasio. Ya no me permitían asistir a sus partidos. Sería perjudicial, alegaba el acuerdo de custodia. Podría causar confusión en el niño. Pero no pude evitarlo. Me quedé al otro lado de la calle, parcialmente oculta detrás de un árbol, y observé. Lucas salió con su equipo, todavía con el uniforme, riendo con sus amigos. Parecía feliz, sano, convirtiéndose en un joven ante mis ojos, y me lo estaba perdiendo. Entonces lo vi a él, mi exmarido, saliendo con Vanessa. Ella llevaba su chupa de cuero, la que yo le había comprado ahorrando cuando estábamos en el instituto, la que simbolizaba nuestro amor de juventud. Tenía el brazo sobre los hombros de Lucas, diciéndole algo que le hizo sonreír. Parecían una familia completa y feliz, y yo era la extraña, el primer borrador descartado, la mujer que había hecho todo el trabajo duro para que otra pudiera disfrutar del producto final. Me di la vuelta antes de que pudieran verme, y caminé a casa en la oscuridad, con el corazón más pesado que nunca. El apartamento parecía más frío esa noche, más vacío.
Las paredes parecían encogerse, recordándome lo pequeño que se había vuelto mi mundo, cuánto había perdido, lo poco que me quedaba. Mi móvil vibró con un mensaje de Emma, solo una foto, sin texto. En ella aparecían ella, Lucas, su padre y Vanessa en un restaurante, todos sonriendo a la cámara. Parecían perfectos juntos. Como un anuncio de revista de la familia ideal. Yo no estaba en la foto. Me habían recortado de la vida de mis propios hijos. Esa noche hice algo que no había hecho desde el divorcio. Abrí la caja que guardaba escondida en mi armario, la que contenía fotos de cuando mis hijos eran pequeños. Lucas de bebé, con su manita envuelta alrededor de mi dedo. El primer cumpleaños de Emma, con la cara manchada de tarta y una expresión de pura felicidad. Vacaciones familiares en la playa, donde no podíamos permitirnos hoteles, así que acampábamos bajo las estrellas. Mañanas de Navidad con adornos hechos a mano y regalos modestos envueltos con un amor desmedido. Miré a la mujer de esas fotos y apenas la reconocí. Parecía cansada incluso entonces, pero sus ojos brillaban, llenos de esperanza, llenos de la certeza de que sus sacrificios importaban, de que su amor estaba construyendo algo permanente y hermoso. Esa mujer había sido tan ingenua. Había creído que la bondad era recompensada, que la devoción creaba lazos inquebrantables, que salvar la vida de alguien te haría insustituible en su corazón. Se había equivocado en todo. Con cuidado, volví a guardar las fotos en la caja y la empujé al fondo del armario. Mirarlas dolía demasiado. Eran la prueba de una vida que ya no existía. Una familia que había sido desmantelada y reconstruida sin mí. En la siguiente visita supervisada, Lucas no vino. Emma llegó sola, acompañada por su padre, que la dejó sin dirigirme la palabra. Parecía incómoda, jugueteando con su móvil, mirando la hora. ¿Estás bien, cariño?, le pregunté, intentando ignorar la presencia vigilante de la trabajadora social. Sí, estoy bien, dijo rápidamente. Demasiado rápido. Es que, papá me ha dicho que te diga una cosa. El corazón se me encogió. ¿Qué es? No me miró a los ojos. Vanessa está embarazada. Vas a tener... Quiero decir, papá va a tener otro bebé. La habitación se inclinó ligeramente. Me agarré al borde de la mesa para estabilizarme. Estaba empezando de nuevo, creando una nueva familia, con una nueva mujer que le daría nuevos hijos, no contaminados por el recuerdo de la enfermedad y la lucha. Hijos que solo lo conocerían como el hombre sano y exitoso en el que se había convertido, no como el hombre roto que yo había ayudado a reconstruir. Estaba siendo borrada, completamente. No solo reemplazada, sino eliminada por completo de la narrativa. Eso es una noticia maravillosa, me oí decir, aunque las palabras parecían cristales en mi garganta. Espero que todo vaya bien. Emma pareció aliviada de que no hubiera reaccionado mal. Se relajó un poco y empezó a contarme sobre la habitación del bebé que estaban planeando, los nombres que estaban considerando. Estaba emocionada. Iba a ser hermana mayor otra vez. Y se suponía que yo debía sonreír, asentir y alegrarme por el último clavo que estaban martillando en el ataúd de mi antigua vida. Sonreí, asentí, hice las preguntas apropiadas, pero por dentro estaba gritando. Por dentro estaba muriendo un poco más con cada momento que pasaba, preguntándome cuánta más pérdida podía soportar una persona antes de simplemente dejar de existir. Cuando la visita terminó y Emma se fue, la trabajadora social me preguntó si estaba bien. Parece afectada, observó, con el bolígrafo suspendido sobre su bloc de notas. Estoy bien, mentí, porque mostrar emoción sería anotado como una prueba más de mi inestabilidad. Porque ser humana se había convertido en un inconveniente en este nuevo mundo donde mi dolor era constantemente vigilado y juzgado. Conduje a casa en silencio, aparqué el coche y me senté en la oscuridad de mi apartamento sin encender las luces. Esta era mi vida ahora. Esta era mi recompensa por 2 décadas de amor y sacrificio inquebrantables. Tenía 45 años, estaba sola y observaba desde la barrera cómo otra persona vivía el futuro que tanto me había costado hacer posible. ¿Y la peor parte? Todavía los quería. A pesar de todo, a pesar de la traición, la crueldad y la injusticia, todavía quería a mis hijos, con cada fibra de mi ser. Ese amor era lo único que me quedaba.
y me estaba matando lentamente, un día solitario a la vez. La invitación llegó un martes, un sobre grueso de color crema con una caligrafía elegante, del tipo que anuncia eventos importantes. La miré durante un buen rato antes de abrirla, sabiendo de alguna manera que contendría otra pequeña devastación. Era una invitación para la baby shower de Vanessa. Los nombres de mis hijos figuraban como anfitriones. Lucas y Emma tienen el placer de invitarte a celebrar la llegada de su hermanita. Su hermanita, no mi nada. Una niña con la que no tenía ninguna conexión, pero a la que se me invitaba a celebrar su inminente llegada a la familia que solía ser mía. La familia de la que había sido expulsada, pero de la que aparentemente todavía se esperaba que orbitara como una luna distante y olvidada. Leí la invitación 3 veces, tratando de entender qué respuesta se esperaba de mí. ¿Era idea de Vanessa? ¿Un gesto de magnanimidad de la mujer que había heredado mi vida? ¿O Emma había pedido que me incluyeran, todavía lo suficientemente inocente como para creer que todos podíamos existir en la misma habitación, sin que el peso de la traición nos aplastara? Llamé a Emma esa tarde. Cariño, he recibido la invitación. ¡Ah, qué bien! Su voz era alegre, emocionada. Vendrás, ¿verdad? Papá dijo que estaba bien. Vanessa tiene muchas ganas de que estés. Dice que es importante que toda nuestra familia esté junta. Nuestra familia. La frase se me clavó en el pecho como una piedra. ¿Qué familia? ¿La que me había descartado? ¿La que me había forzado a visitas supervisadas y me había pintado como inestable? ¿Esa familia? No sé si es una buena idea, cariño. Dije con cuidado. Por favor, mamá. Su voz cambió. Se volvió más pequeña, más joven. Por un momento, sonó como la niña pequeña que solía subirse a mi regazo cuando estaba triste. Significaría mucho para mí, para los dos. ¿Cómo se dice que no a eso? ¿Cómo le explicas a tu hija que asistir a la celebración de la felicidad de tu reemplazo podría destruir los frágiles pedazos de ti misma que has estado intentando mantener unidos desesperadamente? Me lo pensaré, prometí, sabiendo que probablemente iría, sabiendo que soportaría la humillación porque negarme crearía distancia entre mis hijos y yo, a quienes ya estaba perdiendo centímetro a centímetro. El día de la baby shower, estuve 20 minutos delante de mi armario, intentando decidir qué te pones para celebrar tu propia anulación. Todo lo que tenía de repente parecía inadecuado, demasiado gastado, demasiado triste, demasiado sincero sobre la realidad de mis circunstancias mermadas. Finalmente, elegí un sencillo vestido azul marino que me había comprado para entrevistas de trabajo, combinado con los pendientes de perlas que mi madre me había dado antes de morir. Necesitaba una armadura, y esto era lo mejor que podía reunir. Envolví el regalo que había comprado, una suave manta amarilla en la que había gastado demasiado dinero porque quería demostrar que todavía era capaz de ser generosa, de sobreponerme a mi dolor para hacer lo correcto. La fiesta se celebró en su casa, mi antigua casa, la casa que había limpiado, decorado y llenado de amor durante 20 años. Subir por el camino de la entrada fue surrealista, como visitar un museo de mi vida anterior. Emma abrió la puerta, su cara se iluminó al verme. «Mamá, has venido». Me abrazó rápidamente y luego me hizo pasar. La casa se veía diferente. Muebles nuevos, colores de pintura nuevos, fotografías nuevas en las paredes que mostraban a la nueva familia, la versión mejorada, la que no incluía a la mujer cansada que se había agotado trabajando. El salón estaba lleno de gente que no conocía. Amigas de Vanessa, supuse. Mujeres jóvenes con ropa elegante, riendo y bebiendo cava de copas de cristal que no reconocí. En un rincón, vi algunas caras conocidas. Su madre, su hermana, mujeres que habían testificado en mi contra en el juicio, que me habían llamado inestable e incapaz. Me vieron y sus conversaciones vacilaron. La incomodidad se extendió por la habitación como una piedra lanzada a un estanque. Vanessa apareció desde la cocina, radiante con un vestido blanco vaporoso que acentuaba su vientre de embarazada. Estaba resplandeciente, exactamente como se supone que deben estarlo las futuras madres. Parecía joven, sana y llena de esperanza en el futuro. Parecía todo lo que yo había sido una vez,
antes de que la vida me hubiera desgastado hasta mi estado actual. Renata, dijo, su voz cálida pero con un matiz que no pude identificar. Me alegro mucho de que hayas podido venir. Significa mucho tener a todo el mundo aquí reunido. Todo el mundo. Como si yo fuera una invitada más. Como si esta no fuera la casa en la que había vivido, la familia que había construido, la vida de la que había sido desahuciada. Gracias por invitarme, dije, porque ¿qué otra cosa podía decir? Le entregué el regalo y me dio las gracias con una sonrisa de anfitriona perfecta, antes de pasárselo a otra persona para que lo añadiera a la montaña de presentes. Encontré un asiento en un rincón, intentando hacerme pequeña, invisible. Lucas pasó por mi lado 2 veces sin reconocerme, riendo con el hermano pequeño de Vanessa sobre algo en su móvil. Emma revoloteaba entre los grupos, haciendo de anfitriona, pareciendo más adulta de lo que recordaba, más distante. Empezaron los juegos de la fiesta, adivinar el peso y la longitud del bebé, reconocer comida de bebé por el sabor. Todo el mundo reía y competía, y yo me senté en silencio, viendo a mis hijos participar en la creación de recuerdos, con una mujer que conocían desde hacía menos de 1 año. Recuerdos que serían fotografiados y atesorados, que se convertirían en parte de la historia familiar que ya no me incluía. Entonces llegó el momento que había estado temiendo. Vanessa se levantó, con la mano en el vientre, y pidió la atención de todos. «Solo quiero daros las gracias a todos por estar aquí», dijo, con la voz quebrada por la emoción. «Este bebé es muy afortunado de unirse a una familia tan increíble. Quiero agradecer especialmente a Lucas y a Emma por ser tan acogedores, tan cariñosos. Me habéis hecho sentir que realmente pertenezco a este lugar». Todos aplaudieron. Emma lloraba de alegría. Lucas parecía orgulloso. «Y», continuó Vanessa, «quiero reconocer a alguien para quien sé que esto debe ser difícil». Me miró directamente. «Renata, gracias por estar aquí. Hay que ser muy grande para celebrar con nosotros a pesar de todo. Quiero que sepas que no tengo más que respeto por la madre que eres». La sala se quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Se suponía que era un gesto amable, supongo, magnánimo, pero me sentí como si me estuvieran exhibiendo, como si me obligaran a aceptar públicamente mi papel disminuido, a sonreír, a sentir y validar la narrativa de que yo era el pasado y ella era el futuro. Sentí que se me apretaba la garganta. Sentí la presión de las lágrimas acumulándose detrás de mis ojos. No iba a llorar. No les daría la satisfacción de verme derrumbarme. No aquí. No ahora. «Gracias», conseguí decir. «Os deseo toda la felicidad que merecéis». El énfasis en esa última palabra fue sutil. Quizás solo yo lo oí. Quizás solo yo entendí su doble significado. Comenzó la apertura de regalos. Cochecitos caros. Ropa de bebé de diseño. Un sistema de vigilancia de alta tecnología. Todo era de primera línea. Nada que ver con los artículos de segunda mano que yo había aceptado agradecida cuando nacieron mis hijos. Estaba gastando en este nuevo bebé un dinero que nunca había gastado en Lucas y Emma, dándole a Vanessa cosas que yo nunca había tenido. Cuando abrieron mi manta amarilla, Vanessa la sostuvo y dijo que era preciosa, pero me di cuenta de que la dejó a un lado rápidamente, pasando al siguiente regalo, más impresionante. Mi contribución fue reconocida y descartada en el mismo instante. Después de los regalos, su madre se me acercó, la misma mujer que le había dicho al tribunal que yo era una madre incapaz. Tuvo la audacia de sonreírme. «Renata, querida, tienes buen aspecto», dijo, aunque sus ojos sugerían lo contrario. «Estuvimos preocupados por ti durante un tiempo. Es bueno ver que te las estás arreglando. Como si mi vida se hubiera convertido en un desafío que había que gestionar en lugar de vivir. «Estoy bien», dije, con voz plana. «Es bueno que hayas venido hoy», continuó, bajando la voz en tono conspirador. «Demuestra madurez, crecimiento. Los niños necesitan ver que puedes manejar estas situaciones adecuadamente. Manejar estas situaciones. Como si yo fuera un problema que resolver. Como si mi dolor fuera algo que necesitaba contener adecuadamente para no incomodar a nadie. Si me disculpas», dije levantándome bruscamente, «necesito ir al baño». Caminé por el pasillo hacia el baño, pasando por los dormitorios. La puerta de Emma estaba abierta, y eché un vistazo.
Su habitación había sido redecorada. Ya no estaban los pósteres y la decoración que la había ayudado a elegir. Todo era nuevo, maduro, diferente. Incluso su espacio privado había sido limpiado de mi influencia. En el baño, mi antiguo baño, donde había bañado a mis bebés y les había enseñado a lavarse los dientes, cerré la puerta con pestillo y me miré al espejo. Parecía vieja, cansada, fuera de lugar, una reliquia de una era anterior que ya no encajaba en la nueva y reluciente versión de la vida de esta familia. Me eché agua fría en la cara y me dije que podía aguantar 1 hora más, solo 1 hora más, y luego podría irme. Podría volver a mi pequeño apartamento y a mi pequeña vida y fingir que esta tarde no había sucedido. Cuando salí, encontré a Emma en el pasillo. Me miró con preocupación. ¿Estás bien, mamá? Has desaparecido. Estoy bien, cariño. Mentí. Solo necesitaba un momento. Dudó, y luego dijo en voz baja. Sé que esto es raro para ti. Papá no estaba seguro de si debías venir, pero yo tenía muchas ganas de que estuvieras aquí. No sé, quería que fuéramos normales de alguna manera. ¿Normales? ¿Qué palabra tan extraña para esta situación? ¿Qué había de normal en ser invitada a celebrar a tu reemplazo? ¿Qué había de normal en ver a tus hijos estrechar lazos con la mujer que se había puesto tus zapatos cuando aún estaban calientes? Te agradezco que me hayas invitado, dije, y lo decía en serio a pesar de todo. Te quiero mucho. Yo también te quiero, susurró, y luego miró hacia el salón, de donde surgieron unas risas. Debería volver. Vanessa necesita ayuda para servir la tarta. Vanessa necesita ayuda. Hubo un tiempo en que Emma habría dicho, mamá necesita ayuda. Pero yo ya no era mamá en esta casa. Era Renata, una invitada, una extraña. La seguí de vuelta a la fiesta. La vi cortar y servir la tarta. Vi a todo el mundo celebrar la nueva incorporación a la familia. Comí mi trozo mecánicamente, sin saborear nada, simplemente siguiendo los movimientos de la normalidad. Cuando finalmente me fui, 2 horas después, nadie se esforzó mucho por hacer que me quedara. Vanessa me abrazó en la puerta y me dio las gracias de nuevo por venir. Emma me dio un beso en la mejilla. Lucas saludó con la mano desde el otro lado de la habitación, y él, mi exmarido, el hombre cuya vida había salvado, observaba desde la cocina con una expresión que no pude descifrar. Conduje a casa mientras el sol se ponía, pintando el cielo en tonos naranjas y morados. Hermoso y completamente indiferente a mi dolor. El mundo seguía girando. La vida seguía adelante. Y se suponía que yo, de alguna manera, debía mantener el ritmo, seguir sonriendo, seguir fingiendo que mi corazón no estaba siendo tallado en pedazos cada vez más pequeños con cada día que pasaba. Esa noche, sola en mi apartamento, por fin me permití llorar. No las lágrimas silenciosas que había estado derramando durante meses, sino sollozos profundos y entrecortados que venían de un lugar primario. Lloré por la vida que había perdido, por los hijos que se me escapaban, por los años que había entregado y que no habían contado para nada, por la mujer que solía ser, que había creído que el amor y el sacrificio serían suficientes. Lloré hasta que no me quedó nada, hasta que estuve vacía, hasta que fui solo una cáscara sentada en el suelo de un apartamento barato, preguntándome cuánto más podría soportar antes de simplemente dejar de existir. Las visitas cesaron por completo 3 meses después de que naciera el bebé. Primero canceló Lucas, citando exámenes, torneos de baloncesto y preparativos para la universidad. Luego, las visitas de Emma se volvieron esporádicas, reprogramadas en el último minuto, hasta que finalmente llamó y dijo que tal vez deberíamos darnos un tiempo. Vanessa necesita mucha ayuda con el bebé, explicó Emma por teléfono. Su voz era de disculpa pero firme. Y papá cree que podría ser menos confuso para todos si simplemente, ya sabes, le damos un tiempo, menos confuso. Como si mi existencia fuera la fuente de la confusión en lugar del abandono que había sufrido. Como si eliminarme de la ecuación fuera a hacer que su nueva unidad familiar funcionara mejor. Entiendo, dije, porque ¿qué opción tenía? ¿Luchar por mi derecho a las visitas ordenado por el tribunal? ¿Forzar a mis hijos a sentarse en esa sala de visitas estéril y supervisada conmigo, cuando claramente no querían estar allí?
¿Verlos contar los minutos hasta que pudieran irse? Te quiero, Emma, añadí rápidamente, antes de que pudiera colgar. Hubo una pausa. Yo también te quiero, mamá, dijo, pero sonó automático, obligatorio. El tipo de cosas que dices porque se supone que debes hacerlo, no porque las palabras ya tengan peso. Después de colgar, me senté en el sofá y me quedé mirando la nada. Esto era, entonces, la ruptura final. Había perdido a mi marido, mi casa, mi seguridad económica, y ahora, poco a poco, también estaba perdiendo a mis hijos. No a través de ningún procedimiento legal esta vez, sino por simple erosión, por su gradual toma de conciencia de que ya no era necesaria en sus vidas. El silencio en mi apartamento se convirtió en una presencia en sí misma. Llenaba cada habitación, presionaba mi pecho, hacía que respirar pareciera un esfuerzo. Iba a trabajar, volvía a casa, comía comida sencilla sola, e intentaba no pensar en lo que mis hijos estaban haciendo, si pensaban en mí en absoluto, si me estaba convirtiendo en un recuerdo lejano, una nota a pie de página en la historia de su familia que finalmente sería eliminada por completo. Mis compañeros de trabajo dejaron de preguntar si estaba bien. Mi alegría forzada en el trabajo los había convencido de que estaba bien, o tal vez simplemente dejaron de preocuparse. De cualquier manera, también me volví invisible allí. Solo otra mujer de mediana edad haciendo su trabajo, siguiendo los movimientos, viviendo una vida tan silenciosa y pequeña que apenas se registraba como vida. Perdí peso, no intencionadamente, pero la comida dejó de importar. Comer requería una energía que no tenía, un apetito que no podía encontrar. La ropa me quedaba holgada. Mi cara en el espejo parecía demacrada, con ojeras que ninguna cantidad de sueño podía eliminar. Estaba desapareciendo físicamente. Mi cuerpo reflejaba la anulación que estaba sufriendo toda mi existencia. Una tarde, volvía a casa del supermercado, con una sola bolsa de productos de primera necesidad cuando los vi. A todos. Él, Vanessa, Lucas, Emma y el bebé en un cochecito, paseando juntos por la calle mayor como algo sacado de un anuncio de revista. Se reían, se paraban a mirar los escaparates, completamente absortos el uno en el otro. Me quedé helada en la acera. Mi bolsa de la compra de repente se sentía imposiblemente pesada. Debería haberme dado la vuelta, haber caminado en la otra dirección, haber evitado esta tortura en particular, pero no podía moverme. Solo podía observar cómo vivían la vida que debería haber sido la mía. Emma empujaba el cochecito. Lucas llevaba cucuruchos de helado. Aparentemente acababa de salir de la heladería de la esquina. Vanessa se apoyaba en mi exmarido, con el brazo de él alrededor de su cintura de esa manera casual y posesiva que hablaba de comodidad y pertenencia. Parecían perfectos juntos, completos, una familia que no necesitaba nada ni a nadie más. No me vieron. Estaba allí de pie, a menos de 20 metros, y ninguno de ellos miró en mi dirección. Ya ni siquiera era un fantasma para ellos. No era nada. Una extraña a la que no reconocerían si levantaran la vista. Observé hasta que doblaron la esquina y desaparecieron de mi vista, y luego caminé a casa aturdida. La compra parecía pesar como piedras en mi bolsa. El edificio de mi apartamento se alzaba ante mí como una prisión a la que volvía voluntariamente, celda tras celda de personas aisladas viviendo vidas aisladas, todos fingiendo que esto era de alguna manera normal. Esa noche, hice algo que no me había permitido hacer en meses. Saqué mi móvil y miré fotos antiguas, cientos de ellas, mis hijos de bebés, de niños pequeños, de preadolescentes incómodos, vacaciones familiares donde nos habíamos reído a pesar de nuestro ajustado presupuesto, cumpleaños celebrados con tartas caseras y regalos bien pensados, mañanas de Navidad donde la alegría en sus caras hacía que cada sacrificio valiera la pena. Pasé años de recuerdos, y con cada foto, sentía que algo dentro de mí se rompía más completamente. Estos recuerdos ahora eran solo míos. Mis hijos estaban creando otros nuevos, mejores, con personas que no se habían ganado el derecho a su amor, pero que de alguna manera se lo habían adjudicado. Encontré una foto de Emma a los 7 años, desdentada y sonriendo, sosteniendo un dibujo que había hecho para mí. La mejor mamá del mundo.
decía con letras de cera temblorosas, con monigotes de nosotros cogidos de la mano. Había guardado ese dibujo en mi nevera durante años, hasta la mudanza a este apartamento, cuando lo empaqué cuidadosamente con otros tesoros de una vida que ya no existía. ¿Dónde estaba esa niña ahora? ¿La que pensaba que yo era la mejor mamá del mundo? Había sido reemplazada por una adolescente que me encontraba un inconveniente, cuya nueva familia era más atractiva que la madre rota que no podía darle el estilo de vida al que se había acostumbrado. No estaba enfadada con Emma, no estaba enfadada con Lucas. Eran niños, haciendo lo que hacen los niños, gravitar hacia la comodidad, la abundancia, hacia el padre que podía darles más. ¿Cómo podía competir con ropa nueva, planes de vacaciones y una casa llena de risas? ¿Qué tenía yo que ofrecer excepto mi amor? Y aparentemente eso había dejado de ser suficiente hacía mucho tiempo. La desesperación que se apoderó de mí esa noche fue diferente a todo lo que había sentido antes. No era el dolor agudo de la traición fresca, ni la ira ardiente de la injusticia. Era fría, definitiva. Era el tipo de desesperanza que susurra que nada mejorará nunca, que este apartamento vacío y esta vida vacía es todo lo que te queda, y que deberías aceptarlo porque desear más solo traerá más dolor. Me senté en el suelo de mi salón, rodeada de fotos de una familia que ya no existía, y sentí que algo dentro de mí simplemente se detuvo. No mi corazón, aunque parte de mí deseaba que lo hiciera, pero algo esencial, algún núcleo de esperanza o resiliencia o lo que fuera que me había mantenido levantándome cada mañana a pesar de todo, dejó de luchar, se rindió, aceptó la derrota. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, entendí por qué algunas personas simplemente se rinden. ¿Por qué dejan de intentarlo? ¿Por qué dejan que la corriente los arrastre en lugar de agotarse nadando contra ella? ¿Qué sentido tenía luchar cuando cada esfuerzo conducía a más pérdidas? Cuando cada vez que pensabas que habías tocado fondo, el suelo se derrumbaba y revelaba nuevas profundidades de sufrimiento? Pensé en mi madre, muerta desde hacía 5 años, que me había dicho que pasara página. Me pregunté qué pensaría si pudiera verme ahora. ¿Se sentiría decepcionada por lo completamente que había fracasado en seguir su consejo? ¿Entendería que para pasar página se necesita un lugar al que ir, y a mí no me quedaba ningún sitio? Pensé en la chica que había sido a los 25, enamorándome de un hombre encantador que me había prometido un para siempre. Había estado tan llena de esperanza, tan segura de que el trabajo duro y la dedicación construirían algo duradero. Había creído en cuentos de hadas donde el amor lo conquistaba todo, y la gente buena era recompensada por su bondad. Esa chica ya no existía. Había sido ingenua, tonta, y se había equivocado en todo lo que importaba. Pensé en llamar a alguien. ¿Pero a quién? Ya no tenía amigos de verdad. Mi familia había dejado claro que no tenían paciencia para mi prolongado duelo. Los pocos conocidos que tenía me ofrecerían tópicos que ya había oído 1000 veces, consejos que no se aplicaban a una situación tan complicada y dolorosa como la mía. Estaba sola, completa, irreversiblemente. Y por primera vez, dejé de luchar contra esa realidad. Dejé de decirme que mejoraría. Dejé de creer que el amor, la bondad y el sacrificio significaban algo en un mundo que recompensaba a las personas equivocadas y castigaba a los fieles. Las horas pasaron. La medianoche llegó y se fue. Me quedé sentada en el suelo, rodeada de recuerdos de una vida que nunca recuperaría, y no sentí nada. El entumecimiento finalmente me había concedido su misericordia, envolviendo mi dolor como una manta, amortiguándolo todo hasta que existí en un espacio gris donde nada podía herirme porque había dejado de permitirme sentir nada en absoluto. Esto era sobrevivir ahora, no vivir, pero tampoco morir. Simplemente existir en los espacios vacíos entre lo que fue y lo que nunca podría ser. Solo respirar, día tras día, porque parar requería una decisión, y yo estaba demasiado agotada para tomar decisiones. Cuando llegó la mañana, me levanté del suelo con las articulaciones rígidas y los músculos doloridos. Guardé las fotos. Me preparé para el trabajo. Seguí los movimientos de la normalidad porque eso es lo que haces. Sigues adelante incluso cuando no tienes destino.
Sigues caminando incluso cuando has olvidado por qué empezaste a moverte. En el trabajo, sonreí a los clientes. Les cobré sus compras. Les deseé un buen día. Y por dentro estaba vacía. Una versión hueca de una persona, representando la actuación de ser humana sin sentir nada, sin desear nada, sin esperar nada, porque la esperanza era lo que me había destruido. La esperanza era la mentira más cruel. La esperanza era lo que te mantenía creyendo que las cosas podían mejorar hasta el momento en que te dabas cuenta de que no podían, de que nunca lo harían, de que habías estado luchando una batalla que estaba perdida antes de empezar. Había renunciado a la esperanza, y en su ausencia encontré una extraña y fría paz. La paz de la aceptación, la paz de saber que cuando no esperas nada, no puedes decepcionarte. Cuando no quieres nada, no te pueden quitar nada. Ya había perdido todo lo que importaba. ¿Qué más había que temer? Pero todavía tenía algo de lo que se habían olvidado en su prisa por borrarme de sus vidas. Algo que había estado allí todo el tiempo, esperando a que yo recordara que existía. Todavía me tenía a mí misma, enterrada bajo el dolor, la derrota y la resignación. Todavía había una parte de mí que había sobrevivido. Una parte que no habían logrado llevarse. Una parte que había estado en silencio durante tanto tiempo que había olvidado que estaba allí. Y una noche, tarde, tumbada en mi cama mirando al techo, la oí susurrar. No era ira, no era venganza, era algo más silencioso pero más fuerte. Susurró. «Todavía estás aquí». La mujer que se hacía llamar señora Serrano vivía en una casa modesta en la calle de los Olmos, en un barrio donde los árboles eran más viejos que la mayoría de los residentes. Necesitaba ayuda, me dijo la agencia. Asistencia diaria con las comidas, recordatorios de medicación, limpieza ligera, nada que no hubiera hecho antes, aunque lo había hecho por amor en lugar de por el salario mínimo. Casi no acepto el trabajo. La idea de cuidar a otra persona, de volcarme en las necesidades de otro cuando yo estaba tan completamente agotada, me parecía imposible, pero había que pagar las facturas, y mi cuenta de ahorros se había vaciado hacía mucho tiempo. Así que me presenté un lunes por la mañana, profesional y vacía, lista para realizar cuidados sin sentir nada en realidad. La señora Serrano abrió la puerta a ella misma. Tenía 83 años, el pelo plateado y los ojos agudos, con unas manos que temblaban ligeramente por la artritis, pero una mirada que no se perdía nada. Me examinó de arriba abajo con una evaluación que me resultó incómodamente exhaustiva. «Tienes cara de estar hecha polvo», dijo sin rodeos. Parpadeé, sorprendida. La mayoría de las personas mayores con las que había trabajado eran educadas hasta la exageración, ansiosas por evitar la confrontación. «Lo siento, yo...» «No te disculpes por la verdad», interrumpió, haciéndome pasar con un gesto. «Entra. Cuéntame qué te ha pasado». «Estoy aquí para ayudarla a usted, señora Serrano», dije con cuidado, siguiéndola a un salón lleno de fotografías, libros y los tesoros acumulados de una larga vida, no para cargarla con mis problemas. Se acomodó en su butaca con un gruñido. «Soy vieja, no estúpida, y he vivido lo suficiente como para reconocer a alguien que ha sido destrozado. Así que... ¿marido?» La franqueza debería haberme ofendido. En cambio, algo en su tono práctico hizo que mis muros, cuidadosamente construidos, se agrietaran ligeramente. «Exmarido», corregí en voz baja. «Ah, de los peores. Te dejó por una más joven, supongo». Asentí, sin fiarme de mi voz. «¿Hijos?», insistió. «2. Ellos...» La señora Serrano hizo un sonido de disgusto. «Claro que sí. Déjame adivinar. Él tenía dinero, tú tenías amor, y el sistema decidió que el dinero importaba más». Se me llenaron los ojos de lágrimas. No recordaba la última vez que alguien me había entendido sin que tuviera que explicar, justificar o defenderme. Algo así. «Siéntate», ordenó, y me encontré obedeciendo. «Voy a decirte algo, y vas a escuchar. ¿Puedes hacer eso?» Asentí. «Bien. Estuve casada 47 años con un hombre que para mí era lo más grande, Eduardo Serrano. Encantador, exitoso, el favorito de todos. ¿Sabes lo que hizo 6 meses después de que lo cuidara durante un derrame cerebral? Pidió el divorcio. Dijo que había sido infeliz durante décadas y que ahora que se había enfrentado a la muerte,
Quería vivir de verdad. Hizo una pausa, dejando que el paralelismo calara. ¿Te suena? Sí, susurré. Tenía 67 años. Mis hijos eran adultos, pero se pusieron del lado de su padre de todos modos. Dijeron que yo debía haber hecho algo para alejarlo, que debería haberlo visto venir. Dijeron muchas cosas que me rompieron el corazón más que el propio divorcio. Se inclinó un poco hacia adelante. ¿Sabes lo que aprendí? Negué con la cabeza. Que puedes sobrevivir a cosas que estás segura de que te matarán. Que estar rota no significa estar acabada. Y que a veces, la única manera de reencontrarte a ti misma es dejar de intentar ser quien todos los demás querían que fueras. Las palabras se posaron sobre mí como una manta. No reconfortantes exactamente, pero sustanciales, reales. Ya no sé quién soy, admití. Todo lo que yo era estaba ligado a ser esposa y madre. Ahora no soy ninguna de las dos cosas, y simplemente estoy vacía. No estás vacía, dijo la señora Serrano con firmeza. Estás en silencio. Hay una diferencia. Vacía significa que no hay nada. En silencio significa que estás escuchando para encontrar algo nuevo. Durante las semanas siguientes, fui a casa de la señora Serrano todos los días. Preparaba sus comidas, gestionaba sus medicamentos, la ayudaba con las tareas físicas que se habían vuelto difíciles. Pero más que eso, la escuchaba. Me contaba historias sobre su vida, sus errores, sus arrepentimientos, sus triunfos. Hablaba de los años posteriores a su divorcio, cuando tuvo que reconstruir una identidad que no estaba definida por las necesidades o expectativas de nadie más. Aprendí a pintar, dijo una tarde mientras yo doblaba su ropa. Pinturas terribles, eso sí, pero eran mías. Me uní a un club de lectura. Empecé a hacer voluntariado en la biblioteca. Cosas pequeñas, pero cada una era una elección que hacía por mí misma, no porque alguien más necesitara que lo hiciera. Pensé en eso mientras trabajaba. Pequeñas elecciones. Mis propias elecciones. El concepto me resultaba ajeno después de tantos años en los que cada decisión se filtraba a través de lo que era mejor para mi familia, lo que haría feliz a mi marido, lo que mis hijos necesitaban. ¿Qué quieres, Renata?, me preguntó la señora Serrano un día, aparentemente de la nada. Me detuve en medio de fregar los platos. ¿Qué quiero? Sí, no lo que crees que deberías querer, no lo que haría feliz a nadie más. ¿Qué quieres tú, de verdad? La pregunta quedó flotando en el aire. Me di cuenta, con una sacudida de reconocimiento, de que no podía responderla. Había pasado tantos años queriendo cosas para otras personas que había olvidado cómo querer cosas para mí. No lo sé, dije finalmente. Entonces esos son tus deberes, dijo. Averígualo. Empieza por lo pequeño. ¿Quieres té o café? ¿Dulce o salado? ¿Paseos por la mañana o por la tarde? Empieza a darte cuenta de lo que prefieres cuando la opinión de nadie más importa. Parecía absurdamente simple, pero esa tarde, sola en mi apartamento, me paré frente a mi armario y realmente pensé si quería té o café. No lo que solía preparar, no lo que era más fácil o más barato, lo que realmente quería. Elegí té, Earl Grey. Me senté con él y me fijé en cómo sabía, cómo lo sentía en mis manos, si lo disfrutaba. Una cosa tan pequeña, pero era mía. Al día siguiente, elegí una ruta diferente para ir al trabajo. No porque fuera más rápida, sino porque quería ver los jardines del parque. Al día siguiente, me compré una pequeña planta para mi apartamento. Nada caro, solo una suculenta del supermercado. Pero la elegí porque me gustaba su aspecto, no porque nadie más la fuera a ver o a aprobar. Pequeñas elecciones, pequeños actos de autonomía, diminutas afirmaciones de que todavía era una persona con preferencias y deseos, no solo una colección de heridas y pérdidas. La señora Serrano se dio cuenta. «Caminas más erguida», observó una mañana. No me había dado cuenta, pero tenía razón. Algo en mi postura había cambiado. Una pequeña reclamación de espacio. «Lo estoy intentando», dije. «Bien, sigue intentándolo, y deja de mirar el móvil cada 5 minutos». Me sonrojé. Me había pillado. Todavía lo miraba compulsivamente, esperando mensajes de Emma o Lucas que nunca llegaban. Cada vez que mi móvil vibraba con una notificación, el corazón me daba un vuelco,
y luego se estrellaba cuando solo era spam o un correo del trabajo. «¿Volverán o no volverán?», dijo la señora Serrano, sin crueldad. «Pero de cualquier manera, tienes que seguir viviendo. No puedes poner tu vida en pausa esperando que otra persona decida que mereces su tiempo». Las palabras me dolieron porque eran verdad. Había estado en un limbo, esperando que mis hijos se acordaran de mí, que mi exmarido se diera cuenta de su error, que alguien reconociera la injusticia de lo que me habían hecho, esperando una validación externa que podría no llegar nunca. «¿Cómo dejas de esperar?», le pregunté. «Empiezas a moverte», dijo ella simplemente. «Al principio no importa en qué dirección. Simplemente, deja de estar quieta». Esa tarde hice algo que no había hecho en más de un año. Fui a la biblioteca. No por ninguna razón práctica. No para usar los ordenadores ni para buscar ofertas de trabajo. Fui porque la señora Serrano había mencionado su club de lectura, y me di cuenta de que no recordaba la última vez que había leído algo solo por placer. Vagué por los pasillos, deslizando los dedos por los lomos de los libros, leyendo títulos. Aquí no se esperaba nada de mí. Nadie me necesitaba. Nadie me observaba ni me juzgaba. Podía elegir cualquier libro que quisiera, por cualquier razón o por ninguna. Finalmente, elegí una novela sobre una mujer que había sobrevivido a algo terrible y había construido una nueva vida. Ficción, pero lo suficientemente cercana a mi realidad como para sentir que alguien lo entendía. Saqué el libro con mi carné de la biblioteca. Otra pequeña elección, otra pequeña afirmación de que seguía aquí, todavía participando en el mundo, aunque el mundo hubiera intentado olvidarme. En casa me preparé un té, Earl Grey, porque había descubierto que lo prefería. Me senté en mi pequeño salón con mi nueva planta en el alféizar de la ventana y el libro de la biblioteca en mis manos. Y por primera vez en meses, sentí algo más que dolor o entumecimiento. Sentí una posibilidad, débil y frágil, pero real. Las semanas siguientes pasaron con un nuevo ritmo. Trabajo, la señora Serrano, pequeñas elecciones, diminutas reivindicaciones. Empecé a caminar por las mañanas antes del trabajo, no por hacer ejercicio, sino porque descubrí que me gustaba ver cómo se despertaba el barrio. Me compré un diario y empecé a escribir. Nada importante, solo pensamientos, observaciones y sentimientos que había mantenido encerrados. La señora Serrano leyó algunas de mis anotaciones cuando me dejé el diario en la mesa de su cocina por accidente. En lugar de respetar mi privacidad, las leyó y me confrontó. «Escribes bien», dijo. «Cruda, honesta. ¿Deberías hacer algo con esto?» «¿Cómo qué?», pregunté, avergonzada de que hubiera visto mis pensamientos privados. «No lo sé, pero tienes una voz, Renata. Y ha estado en silencio demasiado tiempo. Una voz». El concepto me pareció extraño. Había pasado tanto tiempo viendo mis palabras desestimadas, mis sentimientos invalidados, mi perspectiva borrada, que había dejado de creer que tenía algo que valiera la pena decir. Pero quizás la señora Serrano tenía razón. Quizás, enterrado bajo toda la pérdida y el dolor, todavía había algo auténtico, algo que era solo mío, algo que no habían logrado quitarme. Seguí escribiendo, y lentamente, de forma gradual, empecé a sentirme menos como un fantasma y más como una persona. No la persona que había sido antes. Esa mujer se había ido para siempre y había dejado de intentar resucitarla, sino alguien nuevo, alguien a quien apenas empezaba a conocer, alguien que seguía aquí. Una tarde, a los 6 meses de trabajar para la señora Serrano, me preguntó algo inesperado. «¿Piensas alguna vez en lo que le dirías? ¿A tu exmarido?». Consideré la pregunta. Al principio, había compuesto 1000 discursos en mi mente. Acusaciones, explicaciones, súplicas de comprensión, pero últimamente había pensado en ello cada vez menos. Antes sí, dije. Ahora, no sé si le diría algo. ¿Qué sentido tendría? El sentido, dijo la señora Serrano, sería que mereces ser escuchada. No por él, por ti. No creo que escuchara. Probablemente no. Pero eso no significa que tu voz no importe. A veces necesitamos decir nuestra verdad, aunque nadie la oiga. Pensé en eso durante mucho tiempo.
sobre la verdad y la voz y el acto de hablar incluso en el silencio, sobre reclamar mi narrativa a las personas que la habían retorcido para servir a sus propósitos. No sabía si alguna vez tendría la oportunidad de contar mi historia, de corregir el registro, de plantarme frente a las personas que me habían hecho daño y simplemente exponer los hechos sin disculpas ni explicaciones. Pero estaba empezando a creer que, aunque nadie más la oyera, mi verdad seguía importando, porque yo seguía aquí, magullada, con cicatrices y fundamentalmente cambiada, pero seguía aquí. Y eso tenía que significar algo. Fue la señora Serrano quien sugirió que escribiera la carta. No para enviarla, aclaró, sino para escribirla de todos modos, para poner en palabras todo lo que había llevado en silencio durante tanto tiempo. A veces, dijo, el acto de nombrar algo le quita su poder sobre ti. Así que escribí, tarde en la noche, en mi silencioso apartamento. Llené páginas con todo lo que nunca se me había permitido decir. El agotamiento de tener 2 trabajos mientras él se recuperaba, la humillación del proceso de divorcio, la devastación de perder a mis hijos no por mis fracasos, sino por sus cálculos, la injusticia de un sistema que había valorado sus ingresos por encima de mi sacrificio. Escribí sobre la baby shower, sobre verlos en la calle, sobre las visitas supervisadas que se habían evaporado lentamente hasta convertirse en nada. Escribí sobre la mujer que había sido y la mujer en la que me había convertido. Escribí hasta que se me acalambró la mano y me ardieron los ojos, hasta que cada emoción reprimida fue extraída, examinada y puesta en palabras. Cuando terminé, tenía 17 páginas escritas a mano. Las leí una vez, luego las doblé con cuidado y las metí en un sobre. Escribí su nombre en el anverso, pero sin dirección. La carta permaneció en el cajón de mi escritorio, una representación física de todo lo que había sobrevivido, todo lo que había soportado, todo lo que de alguna manera había logrado cargar sin romperme por completo. Nunca tuve la intención de enviarla, pero saber que existía, saber que mi verdad había sido documentada y no podía ser negada ni reescrita, me dio algo que no había sentido en mucho tiempo. No paz exactamente, sino una especie de certeza serena. Yo había sido testigo de mi propia historia, había validado mi propio dolor, y eso importaba, aunque nadie más lo reconociera jamás. Por esa época, empecé a asistir a un grupo de apoyo en el centro cívico. La señora Serrano lo había mencionado de pasada, dijo que había oído cosas buenas, sugirió que podría resultarme útil. Al principio me resistí. La idea de sentarme en círculo con extraños, ventilando mi devastación privada, me parecía humillante, pero ella siguió mencionándolo, y finalmente fui, aunque solo fuera para demostrar que no ayudaría. Me equivoqué. El grupo era pequeño, solo 6 mujeres de varias edades, todas navegando por diferentes versiones de pérdida y reconstrucción. Estaba Patricia, cuyo marido había vaciado sus cuentas y había desaparecido. María, que luchaba por la custodia de sus nietos después de la espiral de adicciones de su hija. Laura, recuperándose de un divorcio que la había dejado sin hogar a los 62 años. Todas estábamos rotas de diferentes maneras, pero todas seguíamos en pie. La coordinadora, una mujer amable llamada doctora Soler, creó un espacio donde podíamos hablar sin ser juzgadas, donde nuestro dolor era reconocido en lugar de desestimado. Nadie nos dijo que pasáramos página o lo superáramos o miráramos el lado bueno. Se nos permitía simplemente estar donde estábamos, sentir lo que sentíamos, reconocer que a veces la vida era brutalmente injusta y que la recuperación era lenta y no lineal. Al principio no hablé mucho. Escuché las historias de las otras mujeres y reconocí pedazos de la mía. La traición, los fallos del sistema, el lento trabajo de reconstruir una identidad que había sido destrozada, pero gradualmente, a lo largo de las semanas, empecé a compartir. Cosas pequeñas al principio, luego verdades más grandes, hasta que finalmente se lo conté todo. No me compadecieron, no me ofrecieron tópicos vacíos, simplemente fueron testigos de mi historia y dijeron, sí, eso pasó, estuvo mal, y sigues aquí. Patricia dijo algo que se me quedó grabado. La gente que nos hace daño quiere que desaparezcamos.
Quieren que estemos tan consumidas por el duelo y la ira que nos volvamos invisibles. La mejor venganza no es hacerles algo a ellos, es negarse a desaparecer. Es existir haciendo ruido y plenamente y sin pedir perdón, a pesar de todo lo que hicieron para borrarnos. Existir haciendo ruido. Había estado tan callada durante tanto tiempo, haciéndome pequeña e invisible para evitar causar problemas o llamar la atención sobre mi dolor. Pero Patricia tenía razón. Mi silencio les servía a ellos, no a mí. Mi invisibilidad facilitaba el mantenimiento de su narrativa. ¿Y si dejaba de cooperar con mi propia anulación? Empecé por lo pequeño. En el trabajo, cuando mis compañeros me preguntaban cómo estaba, dejé de decir «bien» automáticamente. A veces decía «estoy teniendo un día difícil, pero voy tirando». A veces decía «la verdad es que las cosas están mejorando». Pequeños actos de honestidad en lugar de actuación. Reconecté con una vieja amiga de la universidad con la que había perdido el contacto durante el caos de ser cuidadora y el divorcio. Sara. Habíamos sido muy amigas, antes de que la vida nos llevara por caminos diferentes. La encontré en las redes sociales y le envié un mensaje tímido, sin esperar nada. Respondió en menos de una hora. Quedamos para tomar un café, y yo estaba aterrorizada de que me juzgara por lo bajo que había caído. En lugar de eso, me abrazó y me dijo, «Siento mucho que hayas pasado por eso sola. Ojalá lo hubiera sabido». Tener a una persona, solo una, que veía mis circunstancias con claridad y no me culpaba por ellas, fue revolucionario. Sara empezó a invitarme a planes. Reuniones pequeñas, nada abrumador. Una película, un paseo por el mercado, una cena en su casa con su familia, que me acogió sin entrometerse en mi pasado. Poco a poco, estaba construyendo algo. No un reemplazo de lo que había perdido, eso era imposible, sino algo nuevo. Un andamiaje de conexiones, rutinas y pequeñas alegrías que sumaban una vida que realmente podía habitar en lugar de solo soportar. La salud de la señora Serrano empezó a decaer cuando se cumplía un año de mi trabajo con ella. Nada dramático, solo el deterioro gradual que llega con la edad. Necesitaba más ayuda, pasaba más tiempo en la cama, comía menos. La agencia se ofreció a asignarle a otra persona, a darme un caso más fácil, pero me negué. Ella no es un caso, les dije. Es mi amiga. Y lo era. Más que una amiga, en realidad. Se había convertido en una maestra, una testigo, un espejo que me mostraba en quién podría convertirme si elegía seguir caminando hacia adelante en lugar de rendirme. Una tarde, mientras le preparaba la comida, me llamó a su dormitorio. Parecía más pequeña de lo habitual, frágil de una manera que me asustó. «Necesito decirte algo», dijo, palmeando la cama a su lado. Me senté, con el corazón acelerado por la preocupación. «Me estoy muriendo», dijo con naturalidad. «No hoy, probablemente no este mes, pero pronto. Y antes de irme, necesito que me prometas algo. Lo que sea», dije, con un nudo en la garganta. «Prométeme que no desaparecerás, que seguirás eligiéndote a ti misma, construyendo tu vida, negándote a que lo que te pasó sea el final de tu historia». Las lágrimas me resbalaron por las mejillas. «Lo prometo». «Bien». Me tomó la mano con sus dedos temblorosos. «Eres más fuerte de lo que crees, Renata. Sobreviviste a cosas que habrían destruido a personas más débiles. No desperdicies esa fuerza escondiéndola. El mundo necesita mujeres como nosotras. Mujeres que hemos sido rotas y nos hemos reconstruido en algo aún más extraordinario de lo que éramos antes». «No me siento extraordinaria», admití. «Todavía no», dijo. «Pero lo harás». La señora Serrano falleció 3 semanas después, pacíficamente mientras dormía. Sus hijos vinieron para el funeral, los mismos hijos que se habían puesto del lado de su padre décadas antes. Los observé desde el fondo de la iglesia, esas personas que habían heredado su casa y sus posesiones, pero que se habían perdido los años de su sabiduría y resiliencia. Después de la ceremonia, su hija se me acercó. «¿Usted es Renata, la cuidadora?» Asentí. «Mi madre hablaba de usted», dijo. «En sus últimas semanas, hablaba mucho de usted. Decía...». La hija hizo una pausa, con una expresión compleja. «Decía que usted le recordaba a ella misma, que verla a usted encontrar su fuerza de nuevo
Había sido la mejor parte de su último año. Las palabras rompieron algo dentro de mi pecho. La señora Serrano me había dado tanto, y no me había dado cuenta de que yo le había dado algo a cambio. Pero quizás así es como funciona la curación. Nos salvamos mutuamente sin siquiera saberlo. Esa noche en casa, saqué la carta que había escrito meses antes. La leí de nuevo, y algo había cambiado. Las palabras seguían siendo ciertas. El dolor seguía siendo válido. Pero de alguna manera yo ya había ido más allá. Ya no era esa mujer, la que se ahogaba en heridas recientes y una confusión desesperada. Me había convertido en otra persona. Alguien más silenciosa pero más fuerte. Alguien que había aprendido a existir sin validación, a encontrar valor sin reconocimiento, a construir una vida a partir de retales, silencio y pura determinación. Con cuidado, rompí la carta en pedazos pequeños, no porque la verdad que contenía no importara, sino porque ya no necesitaba enviarla. Ya había reclamado mi narrativa viviendo más allá de ella, negándome a que su abandono determinara mi valor. A la mañana siguiente, hice algo que habría sido impensable un año antes. Pasé con el coche por mi antigua casa, no por accidente, no porque tuviera que hacerlo, sino porque elegí hacerlo. Quería ver si todavía tenía poder sobre mí, si ver esas paredes todavía me rompería el corazón. La casa se veía diferente. Pintura nueva, un jardín nuevo, la bicicleta de un niño en el césped, señales de la vida que transcurría dentro y que ya no me incluía. Y me sentí bien, no feliz por ello, no agradecida por lo que me habían quitado, pero tampoco destruida. Era solo una casa, solo un edificio donde vivía gente. Ya no era mi hogar, y ese era un hecho que finalmente podía aceptar sin que me matara. Me alejé conduciendo, y mientras lo hacía, algo se asentó en mi pecho, una especie de cierre que no había estado buscando pero que reconocí cuando llegó. El pasado era el pasado. Había ocurrido. Me había herido terriblemente, pero había terminado. Y yo seguía aquí, seguía conduciendo, seguía avanzando. Esa tarde, abrí mi diario y escribí algo que no había podido escribir antes. No soy lo que me pasó. Soy lo que elegí ser después de que pasara. Las palabras se sintieron ciertas de una manera que nada se había sentido cierto en mucho tiempo. Tenía 56 años. Había perdido mi matrimonio, mi casa, a mis hijos, mi seguridad económica, y casi me pierdo a mí misma. Pero seguía aquí. Y estaba empezando a entender que seguir aquí no era un premio de consolación, era una victoria. Varios meses después, Sara me invitó a hacer voluntariado en una casa de acogida para mujeres donde ella formaba parte de la junta directiva. Necesitaban gente para ayudar con la formación laboral, la elaboración de currículums, apoyo práctico para mujeres en transición desde situaciones de crisis. Serías perfecta para ello, dijo Sara. ¿Entiendes lo que es reconstruir desde cero? Casi dije que no. La idea de sumergirme en el dolor de otras personas cuando todavía me estaba curando del mío me parecía abrumadora, pero recordé las palabras de la señora Serrano sobre no desaparecer, sobre usar mi fuerza en lugar de esconderla. Así que dije que sí. La casa de acogida se llamaba Nuevos Horizontes. El nombre parecía a la vez esperanzador y honesto, reconociendo que los viejos horizontes se habían ido, pero que otros nuevos podrían ser posibles. Las mujeres que conocí allí llevaban historias que hacían que la mía pareciera casi simple en comparación. Violencia de género, adicciones, sinhogarismo con niños a cuestas. Pero debajo de las diferentes circunstancias, reconocí en sus ojos lo mismo que había visto en mi propio espejo durante tanto tiempo. El miedo a no volver a estar completas nunca más. La certeza de que habían sido permanentemente mermadas por lo que se les había hecho. Y yo podía decirles, con la autoridad de la experiencia vivida, que no era verdad. Sigues aquí. Le dije a una joven madre llamada Raquel, que había huido de un matrimonio abusivo con 2 niños pequeños y nada más. Y eso significa que eres más fuerte que cualquier cosa que intentara romperte. Me miró con lágrimas en los ojos. No lo siento como fuerza. Nunca se siente así, le dije. No al principio, pero un día mirarás atrás y te darás cuenta de que sobreviviste a algo que debería haberte destruido, y entenderás que la supervivencia en sí misma es una forma de fuerza. Le estaba hablando a ella,
pero también me estaba hablando a mí misma, a la mujer que había sido 2 años antes, sentada en su coche detrás de una lavandería, segura de que no le quedaba nada. Ojalá pudiera volver atrás y decirle que lo superaría, que el dolor no duraría para siempre, que era más fuerte de lo que creía. Pero quizás por eso estaba aquí ahora, porque no podía volver atrás y salvarme a mí misma, pero podía ayudar a salvar a otra persona. La llamada llegó un jueves por la tarde mientras preparaba la cena en mi pequeña cocina. Un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo cogerlo. ¿Mamá? La voz de Emma, pero diferente, temblorosa, asustada. Se me paró el corazón. ¿Emma? ¿Qué pasa? Es papá. Estaba llorando. Las palabras salían entre jadeos. Está en el hospital. Se ha desplomado en el trabajo. Creen que es el corazón. Mamá, no saben si... No pudo terminar la frase. Me quedé helada en mi cocina, sosteniendo el teléfono con una mano que de repente se había quedado insensible. El hombre que me había desechado como basura se estaba muriendo, y mi hija me estaba llamando. Después de 2 años de silencio, me había llamado. ¿Dónde estás?, pregunté, mi voz más firme de lo que me sentía. En el hospital comarcal, en la UCI. Mamá, ¿podrías...? Se derrumbó por completo. Voy para allá, dije. Estaré allí en 20 minutos. Cogí las llaves y conduje a través del tráfico de la tarde con el piloto automático, con la mente a toda velocidad. Parte de mí quería sentirse reivindicada, ver cómo el karma finalmente le pasaba factura. Pero sobre todo sentí una extraña y distante tristeza. No por él, exactamente, sino por mis hijos, que estaban a punto de aprender lo que yo ya había aprendido, que las personas que más quieres te pueden ser arrebatadas en un instante, y que todo el dinero, las nuevas esposas y las familias perfectas no pueden protegerte de eso. La UCI del hospital era exactamente como aquella en la que había pasado tantas horas durante sus tratamientos de cáncer. El mismo olor a antiséptico, las mismas luces fluorescentes, la misma atmósfera de crisis controlada. Pero esta vez yo no era su esposa, no era su familiar más cercano, solo era la madre de sus hijos, llegando porque una de ellos me lo había pedido. Encontré a Emma en la sala de espera, acurrucada en una silla de plástico, con la cara congestionada de tanto llorar. Cuando me vio, se lanzó a mis brazos como si tuviera 8 años de nuevo, no 18. La abracé mientras sollozaba contra mi hombro, y algo que había estado congelado dentro de mí durante 2 años comenzó a derretirse. ¿Dónde está Lucas?, pregunté en voz baja. Con Vanessa, en la habitación de papá. Solo permiten 2 visitas a la vez. Se apartó, secándose los ojos. Mamá, lo siento mucho. Siento mucho todo. Debería haber llamado. Debería... Shh, dije, apartándole el pelo de la cara. No necesitamos hacer esto ahora. Estás asustada. Estoy aquí. Eso es lo que importa. Lucas apareció en la puerta, y parecía mucho mayor de lo que recordaba. Casi un hombre ya, con 19 años, pero en ese momento, su rostro mostraba cada ápice del niño asustado que había sido. Cuando me vio, su compostura se quebró. Mamá, dijo, y fue casi una pregunta, como si no estuviera seguro de tener todavía el derecho de llamarme así. Abrí mi otro brazo, y él vino a mí, mi hijo, que había estado demasiado ocupado para mí, demasiado avergonzado por mis circunstancias, demasiado cómodo en su nueva vida como para sacar tiempo para su madre. Vino a mí, y lo abracé como lo había abrazado en cada pesadilla y decepción de su infancia. Se va a morir, dijo Lucas contra mi hombro. Han dicho que su corazón está demasiado dañado. Incluso si sobrevive a la operación, podría no... Mamá, se va a morir. Vanessa salió por las puertas de la UCI. No se parecía en nada a la mujer pulcra de la baby shower. Su maquillaje estaba corrido, su ropa cara, arrugada. Me vio abrazando a mis hijos y se detuvo en seco, con una expresión compleja. Renata, dijo, gracias por venir. No respondí. ¿Qué había que decir? No había venido por ella, ni siquiera había venido por él. Había venido porque mi hija me había llamado, y después de 2 años de ausencia, esa llamada lo significaba todo. Está preguntando por los niños, continuó Vanessa con la voz tensa.
Quiere hablar con ellos. Los médicos dicen, tragó saliva. Dicen que probablemente deberíamos dejarle decir lo que necesita decir. La insinuación flotó pesadamente en el aire. Esto podría ser un adiós. Emma y Lucas volvieron a entrar en la UCI. Yo me quedé en la sala de espera, no porque no me permitieran entrar, sino porque este no era mi lugar. Yo era la esposa descartada, el primer capítulo incómodo de su historia. Lo que fuera que necesitara decirles a sus hijos no estaba destinado a mis oídos. Pero 15 minutos después, Lucas volvió a salir. Mamá, quiere verte. Miré fijamente a mi hijo. ¿Qué? Papá. Está preguntando por ti. Dice que necesita hablar contigo. Cada instinto me decía que me negara, que mantuviera mi dignidad y me alejara de este último intento de manipulación, control o cualquier juego al que estuviera jugando. Pero los ojos de Lucas suplicaban, y descubrí que no podía decirle que no a mi hijo. Lo seguí por los pasillos estériles hasta la habitación de la UCI. El hombre en la cama no se parecía en nada a la persona vibrante y saludable que me había abandonado 3 años antes. Parecía viejo, gris, disminuido. Tubos y cables lo conectaban a máquinas que pitaban y zumbaban, manteniéndolo vivo por medios artificiales. Vanessa estaba a un lado de su cama, Emma al otro. Me hicieron un hueco, y me acerqué lentamente, sintiendo como si caminara a través de un sueño. Sus ojos se abrieron cuando sintió mi presencia. Renata, susurró, con voz débil. Estoy aquí, dije, con neutralidad. Necesito decirte algo. Cada palabra parecía costarle un esfuerzo. Antes de que... Papá, por si no. acaso, dijo Emma llorando. Guarda fuerzas. Él negó con la cabeza ligeramente. No, esto hay que decirlo. Sus ojos encontraron los míos. Me equivoqué. En todo. Fui egoísta y cruel, y lo justifiqué diciéndome a mí mismo que merecía algo mejor después de sobrevivir al cáncer. Pero la verdad es que tú me salvaste la vida, y yo te lo pagué destruyendo la tuya. Me quedé helada, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Cuando volví a enfermar, continuó, cuando los médicos hicieron las pruebas y me dijeron que mi corazón estaba dañado por los tratamientos de quimio que tú pagaste, los tratamientos que me salvaron del cáncer, en lo único que podía pensar era en lo desagradecido que había sido, en cómo había cogido todo lo que me diste y había actuado como si no significara nada. Vanessa emitió un pequeño sonido, pero él siguió adelante. Los niños apenas me hablan, ¿sabías? Oh, viven en mi casa, aceptan mi dinero, pero no hablan conmigo. No de verdad, porque se han dado cuenta de qué clase de hombre soy. ¿Qué clase de hombre abandona a la mujer que le salvó la vida? Tosió, haciendo una mueca de dolor. Emma encontró los registros financieros. Vio cuánto contribuiste, cuánto sacrificaste. Lucas nos oyó a Vanessa y a mí discutir sobre ello. Ahora saben la verdad. Miré a mis hijos. Emma lloraba en silencio. Lucas tenía los brazos cruzados, la mandíbula apretada con lo que parecía ira, pero no hacia mí. No puedo deshacer lo que hice, dijo. No puedo devolverte esos años, pero necesito que sepas que perderte fue el mayor error de mi vida, y necesito que nuestros hijos me oigan decirlo. El silencio en la habitación era absoluto, excepto por el pitido constante del monitor cardíaco. Debería haberme sentido triunfante, reivindicada. Después de años de ser pintada como el problema, aquí estaba mi vindicación de boca del propio hombre. Pero no sentí nada parecido al triunfo. Solo me sentí cansada. ¿Por qué me dices esto?, pregunté en voz baja. Porque te merecías algo mejor, dijo. Porque nuestros hijos merecían saber la verdad. Porque me estoy muriendo, y no quiero morir con esta mentira entre nosotros. Miré a este hombre que había compartido mi vida durante 20 años, que había sido el padre de mis hijos, que me había roto el corazón tan completamente que pensé que nunca me recuperaría, y me di cuenta de algo que me sorprendió. Ya lo había superado. Su disculpa, su admisión, su confesión en el lecho de muerte, no cambiaban nada fundamental en mi vida. Yo ya había hecho el duro trabajo de reconstruirme sin necesidad de su reconocimiento. Su verdad era para él y para nuestros hijos, no para mí. Te perdono, dije, y lo decía en serio, no porque se lo mereciera, sino porque yo sí, porque cargar con la ira era agotador,
y yo ya había cargado suficiente para toda una vida. Pero el perdón no deshace lo que pasó. No me devuelve esos años ni repara el daño. Solo significa que elijo no dejar que lo que hiciste siga envenenando mi vida. Asintió levemente, con lágrimas resbalando por su rostro. Eso es más de lo que merezco. ¿Sí? Estuve de acuerdo. ¿Lo es? Me di la vuelta para irme, pero Emma me cogió del brazo. Mamá, espera. Por favor, ¿podemos hablar? Fuera. En el pasillo, mis hijos se pararon ante mí, y los vi claramente por primera vez en años. No como extensiones de su padre o símbolos de lo que había perdido, sino como personas individuales que cargaban con su propio dolor y confusión. No lo sabíamos, dijo Lucas, con la voz quebrada. No al principio. Nos dijo que eras inestable, que no podías soportar el estrés. Le creímos porque era el padre que estaba allí todos los días, el que nos compraba cosas, nos llevaba a sitios. Era más fácil creer su versión. ¿Cuándo os disteis cuenta? Pregunté. Poco a poco, dijo Emma. Pequeñas cosas que no cuadraban. La forma en que Vanessa hacía comentarios sobre lo difícil que debió ser para papá lidiar con alguien tan difícil. Pero tú nunca fuiste difícil, mamá. Estabas agotada porque te estabas matando a trabajar por nosotros. Y nosotros simplemente te dejamos ir. Dejamos que te echara porque era más fácil que cuestionarlo. Encontré los documentos financieros hace 6 meses, continuó. Extractos bancarios, facturas, todo. Vi cuánto pagaste por sus tratamientos, cuánto contribuiste a la casa, a todo. Y luego encontré los papeles del juicio en su despacho. Leí lo que su abogado dijo sobre ti, el testimonio de su familia, todo mentira. Y me di cuenta de lo que te había hecho. Lucas se acercó. Quisimos llamarte muchas veces, pero nos daba vergüenza. No sabíamos cómo admitir que nos habíamos equivocado, que te habíamos abandonado cuando más nos necesitabas. Y cuanto más esperábamos, más difícil se hacía. Entonces, ¿por qué ahora? Pregunté, necesitando entender. Porque no podemos esperar más, dijo Emma. Porque si papá muere, necesitamos que sepas que ahora vemos la verdad, que lo sentimos, que te queremos y te queremos de vuelta en nuestras vidas, si nos aceptas. Miré a mis hijos, estos casi adultos que me habían herido tan profundamente, y sentí el peso de una decisión que nunca esperé tener que tomar. El perdón era una cosa, la reconciliación era otra. Habían tomado decisiones que me habían devastado, incluso si esas decisiones habían estado influenciadas por mentiras, pero también eran mis hijos, y estaban aquí ahora, pidiendo una segunda oportunidad. No será como antes, dije lentamente. Han pasado demasiadas cosas, han cambiado demasiadas cosas, pero si estáis dispuestos a reconstruir desde donde estamos ahora, en lugar de fingir que los últimos 3 años no han ocurrido, entonces sí, podemos intentarlo. Emma me rodeó con sus brazos, y Lucas se unió, y nos quedamos allí en el pasillo del hospital, abrazados, mientras las máquinas pitaban detrás de puertas cerradas, y las luces fluorescentes zumbaban sobre nuestras cabezas. No era un final de cuento de hadas, era desordenado, complicado, y cargaba con el peso de un daño real que tardaría años en sanar por completo, pero era real. Y era un comienzo. Sobrevivió a la operación. Contra todo pronóstico que los médicos habían explicado cuidadosamente, vivió. Pero el hombre que salió de esa habitación de hospital 3 semanas después era diferente. Humillado. Debilitado de maneras que no tenían nada que ver con su corazón dañado. No lo visité durante su recuperación. Ese ya no era mi papel. Pero Emma y Lucas venían a mi apartamento con regularidad, llenando el silencio que había sido mi compañero durante tanto tiempo con historias, risas y el lento y cuidadoso trabajo de reconstruir lo que se había roto. No fingimos que el pasado no había ocurrido. Esa fue mi única condición. Nada de meterlo debajo de la alfombra. Nada de seguir adelante, sin reconocer dónde habíamos estado. Me escucharon mientras les contaba cómo habían sido esos años. Las visitas supervisadas. Las noches llorando en el suelo de mi apartamento, el momento en que los vi a todos juntos en la calle Mayor, y me di cuenta de que me había vuelto invisible. Emma lloró durante la mayor parte. Lucas se sentó con la mandíbula apretada, enfadado con su padre, enfadado consigo mismo,
Pero escucharon. Fueron testigos de mi dolor sin intentar minimizarlo ni pasar deprisa por él. Y eso importó más de lo que cualquier disculpa podría haberlo hecho. «No sé cómo sobreviviste a eso», dijo Emma una tarde mientras estábamos sentados en mi pequeño salón bebiendo té. «No sé cómo no te rendiste, sin más». «Casi lo hice», admití, «más veces de las que puedo contar. Pero rendirme habría significado dejar que lo que pasó me definiera para siempre. Y me di cuenta, con el tiempo, de que yo podía elegir lo que me definía, no él, no el sistema judicial, nadie más, solo yo». Lucas miró alrededor de mi apartamento, observando el pequeño espacio que había convertido en un hogar, la planta en el alféizar, los libros en la estantería, los muebles sencillos que había elegido cuidadosamente, cada pieza, un acto deliberado de construir algo que me pertenecía solo a mí. «Este sitio», dijo en voz baja, «parece más un hogar que aquella casa». «Eso es porque está construido sobre la verdad», dije, «sin fingimientos, sin actuaciones, solo lo que es real». Emma empezó a venir de voluntaria conmigo a Nuevos Horizontes. Al principio, me preocupaba que pudiera ser incómodo, pero verla ayudar a otras mujeres en situaciones de crisis pareció profundizar su comprensión de lo que yo había sobrevivido. Además, se le daba bien, era paciente y compasiva, heredando las mejores partes de mí que temía que se hubieran perdido para ella. Una tarde, después de terminar un taller de formación laboral, Emma dijo, «Vanessa se va de casa». Levanté la vista de los papeles que estaba organizando. «¿Ah, sí?» Dijo que no puede seguir casada con papá después de enterarse de lo que te hizo. Dijo que cambió la forma en que lo veía y que no puede saberlo. Emma hizo una pausa. «Quería que te dijera que lo siente, que no entendía en lo que se estaba metiendo, pero que eso no es excusa para haberse beneficiado de ello». Sentí una mezcla complicada de emociones. No satisfacción exactamente, sino una especie de reconocimiento. La marcha de Vanessa no era mi victoria. Ella tenía sus propias razones, sus propias revelaciones, pero confirmaba algo que yo había sabido todo el tiempo. No se puede construir algo real sobre las ruinas de otra persona. Al final, los cimientos se desmoronan. «¿Cómo lo está llevando él?», pregunté. La expresión de Emma era difícil de leer. «Está solo ahora, realmente solo. La niña está con Vanessa, custodia compartida, pero ella tiene la principal. Su salud es demasiado frágil para que trabaje a jornada completa. Vendió la casa. Ahora está en un piso pequeño, arreglándoselas con una pensión por incapacidad». Me miró a los ojos. «Es más pequeño que tu apartamento. Debería haberme sentido reivindicada, pero solo me sentí triste. Triste por el tiempo perdido, por las lecciones aprendidas demasiado tarde, por los daños colaterales que ocurren cuando la gente toma decisiones egoístas sin pensar en las ondas que crean». «¿Lo veis?», pregunté. «A veces», respondió Lucas. «Ahora es diferente. Callado. Ya no intenta comprar nuestro afecto. Simplemente existe. Creo que sabe que perdió todo lo que realmente importaba». «No lo perdió todo», dije con suavidad. «Os tiene a vosotros dos. Si es inteligente, atesorará eso». «Pregunta por ti», dijo Emma en voz baja. «No nos pide que te llevemos mensajes ni nada. Solo pregunta cómo estás, si estás bien. ¿Qué le decís? La verdad, que estás más que bien, que estás ayudando a gente, feliz, que has reconstruido tu vida en algo mejor de lo que tenías antes». Sonrió levemente. «Creo que para él es más duro que cualquier castigo, saber que estás prosperando sin él». 6 meses después de esa visita al hospital, me ascendieron a coordinadora de programas en Nuevos Horizontes. Conllevaba un modesto aumento de sueldo y la responsabilidad de supervisar todos los talleres de formación laboral y habilidades para la vida. Sara, que había sido fundamental para que me involucrara, me abrazó cuando acepté. «Has llegado tan lejos», dijo. «Estoy muy orgullosa de ti. No lo habría logrado sin ti», dije, y lo decía en serio. «Sin todos vosotros. El grupo de apoyo, el recuerdo de la señora Serrano, mis hijos, encontrando lentamente el camino de vuelta a mí, las mujeres del refugio que me recordaban a diario que la supervivencia era posible». En mi 58º cumpleaños, Emma y Lucas me llevaron a cenar.
No a un sitio elegante, solo a un pequeño restaurante italiano donde la pasta era casera y el ambiente era cálido. Me dieron un regalo envuelto en papel sencillo. Dentro había un álbum de fotos, pero no uno lleno de fotos antiguas. Este contenía nuevos recuerdos, fotos del último año de reconstrucción, Emma y yo en la casa de acogida, Lucas y yo paseando por el parque cerca de mi apartamento, los tres en una cena familiar en mi pequeña cocina, riendo por un pavo ligeramente quemado. En la primera página, Emma había escrito: «Para la mujer más fuerte que conocemos. Gracias por no rendirte contigo misma, incluso cuando nosotros nos rendimos contigo. Gracias por enseñarnos cómo es la verdadera fuerza». Lloré, no lágrimas de tristeza esta vez, sino de las que brotan al sentirse vista, valorada, amada de una manera que reconocía tanto el dolor como la perseverancia. «Queremos hacer algo», dijo Lucas, mirando a Emma en busca de apoyo. «Hemos estado ahorrando dinero. Queremos ayudarte a mudarte a un sitio más grande, un sitio que se sienta menos como supervivencia y más como vida». Negué con la cabeza. «No es necesario». «Mamá», dijo Emma con firmeza, «nos lo diste todo. Sacrificaste tu vida entera por nosotros, y te lo pagamos abandonándote. Déjanos hacer esto, por favor. No porque necesites que lo hagamos, sino porque nosotros necesitamos hacer algo que te demuestre que entendemos a lo que renunciaste». Miré a mis hijos, estos jóvenes adultos que estaban aprendiendo lo que yo había intentado enseñarles todo el tiempo, que el amor es acción, no solo palabras, que enmendar los errores requiere más que disculpas. «De acuerdo», dije, «pero yo elijo el sitio, y me ayudáis con la mudanza». 3 meses después, me mudé a un piso de 2 dormitorios con grandes ventanales y un pequeño balcón donde podía cultivar hierbas aromáticas y flores. No era un lujo, pero era espacioso y luminoso, y por primera vez en años tenía suficiente espacio para respirar. Emma y Lucas me ayudaron a deshacer las cajas, colgando cuadros y colocando muebles, llenando el espacio con sus risas y su presencia. Cuando terminamos, nos quedamos de pie en mi nuevo salón, y sentí algo que no había sentido en tanto tiempo, que casi había olvidado cómo era: satisfacción. No la ausencia de dolor, sino la presencia de algo lo suficientemente bueno como para coexistir con las cicatrices. Una tarde, varios meses después de vivir en mi nuevo apartamento, llamaron a mi puerta. Cuando abrí, lo encontré allí de pie, mi exmarido, más delgado de lo que recordaba, más viejo, inseguro. «Sé que no tengo ningún derecho a estar aquí», dijo de inmediato. «Y si quieres que me vaya, lo haré, pero necesitaba verte». Decir algo que debería haber dicho hace mucho tiempo. Consideré cerrar la puerta. Tenía todo el derecho, pero la curiosidad me mantuvo allí. «¿Qué es?» «Gracias», dijo simplemente, «por salvarme la vida, por darme esos años cuando estaba enfermo, cuando no tenía nada que ofrecerte excepto dolor, miedo y una carga. Me salvaste, y yo te destrocé por ello, y necesito que sepas que ahora lo veo. Entiendo lo que hice, y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar». Lo miré durante un largo momento. «Aprecio que digas eso, de verdad. Pero ya no necesito tus gracias ni tu disculpa. Las necesitaba hace 3 años. Ahora, ya he superado la necesidad de nada de ti». Él asintió, aceptándolo. «Lo sé. Solo necesitaba decirlo de todos modos». Se dio la vuelta para irse, y luego se detuvo. «Los chicos me dicen que estás haciendo un trabajo increíble en la casa de acogida, que estás ayudando a la gente a reconstruir sus vidas». «Lo estoy», dije. «Siempre fuiste la fuerte», dijo en voz baja. «Solo que no pude verlo porque estaba demasiado ocupado resintiéndome contigo por no ser cualquier cosa imposible que había decidido que necesitaba. Lo siento por eso, por todo. Sé que lo sientes», dije, «y te he perdonado. Pero el perdón no significa reconciliación, solo significa que no estoy dejando que lo que hiciste me siga haciendo daño. Deberías irte ya». Asintió y se alejó, y yo cerré la puerta a ese capítulo de mi vida por última vez. Ese fin de semana, Emma y Lucas vinieron con la compra y noticias. Lucas había sido aceptado para estudiar enfermería. «Quería ayudar a la gente», dijo, «como yo había ayudado a su padre, como estaba ayudando a las mujeres en la casa de acogida».
Emma estaba considerando estudiar trabajo social, inspirada al verme encontrar un propósito sirviendo a los demás. Se estaban convirtiendo en el tipo de personas que siempre había esperado que fueran. No porque los hubiera forzado, sino porque habían sido testigos de cómo era la fuerza genuina y habían elegido encarnarla ellos mismos. Cocinamos la cena juntos en mi cocina, los tres moviéndonos con la cómoda familiaridad de personas que están aprendiendo a ser familia de nuevo. No la familia que habíamos sido antes, eso era imposible, sino algo nuevo, algo construido sobre la honestidad, el respeto mutuo y una comprensión ganada a pulso. «Mamá», dijo Emma mientras recogíamos, «necesito decirte algo. He estado yendo a terapia, procesando todo lo que pasó. Y mi terapeuta me ayudó a entender que no éramos solo niños inocentes atrapados en medio. Tomamos decisiones. Elegimos la comodidad por encima de la lealtad. Elegimos creer la mentira fácil en lugar de hacer preguntas difíciles. Emma, no tienes que... Sí, tengo que hacerlo», interrumpió suavemente. «Porque necesito que sepas que asumo la responsabilidad de mi parte en tu dolor. Y te prometo que pasaré el resto de mi vida asegurándome de que sepas cuánto importas. Cuánto has importado siempre». Lucas asintió. Lo que ha dicho ella. Todo. Los atraje a ambos en un abrazo. A estos hijos que había criado, perdido y encontrado de nuevo. Os quiero a los dos. Y estoy orgullosa de en quienes os estáis convirtiendo. No en quienes erais, sino en quienes estáis eligiendo ser ahora. Eso es lo que importa. Tarde esa noche, después de que se fueran a casa, me quedé en mi balcón mirando las luces de la ciudad. En algún lugar ahí fuera, mi exmarido estaba solo en su pequeño piso, viviendo con sus remordimientos. En algún lugar, Vanessa estaba criando a una niña y aprendiendo que la felicidad construida sobre la devastación de otra persona nunca dura. En algún lugar, innumerables mujeres estaban experimentando la misma traición que yo había sobrevivido, preguntándose si lo superarían. Y aquí estaba yo, 58 años, con cicatrices, pero no rota, cambiada, pero no derrotada. Había perdido casi todo lo que me definía, y en esa pérdida había descubierto algo más valioso que cualquier cosa que me hubieran quitado. Había descubierto que yo era suficiente, sola, por mí misma, sin la validación, la aprobación o la presencia de nadie más. Yo era suficiente. La chica que había sido a los 25 no reconocería a la mujer en la que me había convertido. Había sido tan dependiente de las opiniones de los demás, tan desesperada por ser necesitada, tan segura de que su valor provenía de lo bien que servía a las personas a su alrededor. Esta mujer, de pie en este balcón, había aprendido una lección más dura y más cierta, que a veces las personas a las que salvas te descartarán, que a veces hacer todo bien aún así te lleva a perderlo todo, que a veces la única persona que te salvará eres tú misma, y eso tiene que ser suficiente, porque es todo lo que realmente puedes controlar. Pensé en la señora Serrano, ya fallecida pero nunca olvidada, en la carta que había escrito y destruido, las palabras que necesitaba decir pero que ya no necesitaba enviar, en las visitas supervisadas y el apartamento vacío y las noches que había llorado hasta que no me quedaba nada. Pensé en todo ello, y sentí algo que no esperaba volver a sentir: gratitud. No por lo que me habían hecho, eso seguía estando mal, seguía siendo injusto, seguía siendo digno de ira, sino gratitud por descubrir mi propia resiliencia, por aprender que podía sobrevivir a cosas que estaba segura de que me matarían, por encontrar un propósito ayudando a otros a navegar por la misma oscuridad que yo había atravesado. Había aprendido que el silencio no es debilidad, que reconstruir lleva más tiempo que destruir, pero crea algo más duradero, que la justicia no siempre se parece al castigo, a veces se parece a negarse a desaparecer, a existir haciendo ruido y plenamente a pesar de todos los que intentaron borrarte. Soy Renata. Tengo 58 años. Le devolví la vida a mi marido, y él me quitó la mía a cambio, pero construí una nueva de todos modos, más pequeña, más silenciosa, pero enteramente mía, y nadie puede quitarme eso, nunca más, porque aprendí la lección más importante de todas. La única persona cuya aprobación necesito es la mía,
La única validación que importa es la que me doy a mí misma. El único amor que es verdaderamente incondicional es el amor que elijo tener por mí misma. Sobreviví, reconstruí, perdoné sin olvidar, avancé sin dejar atrás la verdad. Y esa es mi victoria. No la venganza, no la vindicación, solo esto. Sigo aquí, sigo en pie, sigo eligiéndome a mí misma, un día a la vez. Y finalmente, estoy realmente en paz con ello.